Doctor, lo llevo al tema de la semana, que es lo ocurrido en Villa Gesell. ¿Qué es lo que ve usted ahí? ¿Cómo califica eso que ve estos 10 chicos golpeando hasta matar a uno? ¿Es una manada? ¿Es una barra de tontos? ¿Es premeditado? ¿Es un grupo de borrachos, de exasperados? Preterintencional. Usted, preterintencional. No, por eso. Preterintencional. Dentro de todas las alternativas. Sí. Ese grupo responde por su acción concertada, no sé si premeditada, pero no es necesario que nada sea premeditado. Sí. Puede surgir súbitamente, espontáneamente, del momento, una reacción circunstancial. No es algo organizado. Porque la gente dice, ¿qué es premeditado? Organizado, previsto, pensado, elaborado, proyectado. No es eso. Pero puede surgir del momento. Y en el momento, este grupo revela una tendencia a la autoridad. A la autoridad por sí mismo. A ejercer mediante la autoridad la violencia. Descargar su ira. Pero una ira injustificada. Porque han ido a, primero, beber. Segundo, supuestamente, a distraerse. Tercero, a mantener relaciones probablemente con algunas otras personas, conocer, fugarse un poco de la realidad, que sería, en definitiva, eso con alguna satisfacción. Acá hay dos factores que usted tiene que tener en cuenta. Usted lo mencionó casi todo, pero tiene que tener en cuenta dos factores. El fracaso total, estrepitoso y absoluto de sus padres. Los padres son los primeros responsables. No tienen ningún tipo de contención. Ellos manejan, deciden, resuelven y actúan conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos sostienen, y pasan por encima de la autoridad de sus padres. Hay un fracaso también del sistema educativo, eso es evidente. La bebida activa mecanismos de reacción de este tipo. Ahora bien, el hecho en sí mismo, aquí dijo recién la vaca, la preterintencionalidad es cuando alguien quiere dañar o causarle un daño en el cuerpo o en la salud a una persona y produce un resultado que no era querido o que no es querido, o que no es buscado, que no es el deseado. No, aquí por la forma del desarrollo de los acontecimientos, la actitud enérgica ejercida, se tiene que tener evidentemente la idea de que eso puede traer como consecuencia una muerte. Esta va a ser la línea de pensamiento de la defensa, que no se han representado frente a la acusación que va a decir, el modo en el que han actuado se tienen que haber representado que podía traerle consecuencias y que no les interesó la consecuencia. Es decir, que fueron indiferentes al resultado, más que lo menospreciaron al resultado, que lo despreciaron. La línea acusatoria. La línea acusatoria esta que le estoy llevando lo lleva a la prisión perpetua. Porque es un delito cometido por varios. Por varios. Para el fiscal también fue premeditado, ¿no? El fiscal no es necesario que sea el fiscal dijo que fue un acto premeditado. No es necesario que sea premeditado. El modo de actuación es el que revela esto que le digo yo. La concertación puede ser una concertación súbita, momentánea, instantánea. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No es que uno vaya organizado a decir, voy a mantener una pelea con fulano. Si me encuentro con fulano, hay casos que ocurren. Que se hacen ajustes de cuenta de ese modo. No es este el caso porque al parecer ni víctima ni victimario tenían entre sí ningún tipo de relación. Bueno, la cuestión para la defensa va a ser la de decir, sí, actuaron con violencia, pero pensaron que de esa violencia no se iba a producir el resultado mortal que se produjo. Ese resultado mortal lo lleva al homicidio agravado por el número de personas que han concurrido y han actuado de manera
convergente en la producción de los resultados que han sido las lesiones mortales. Ahí está la clave de la acusación. Y la clave de la defensa ya se la he señalado. No pensar que el resultado iba a ser ese. Ahora hay 2 detenidos que están acusados de ser los coautores de la muerte y los otros son los partícipes necesarios. Así es la figura. ¿Cómo se sabe cuáles son los coautores en una, por lo menos lo que se ha visto, ¿no? En la reconstrucción que se tiene que hacer con los reconocimientos, primero para saber quiénes estaban. Primero, identificar a los que estaban. Segundo, identificando a los que estaban, esos que estaban, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Hacer puede ser golpear o hablar, estimular con la palabra, con el discurso, excitar, incitar, provocar. Esto también forma parte de la conducta delictiva, forma parte de la participación necesaria, porque sin ese apoyo, sin ese estímulo, no se podía llevar a cabo. Sin esa iniciativa quizás, o de lo contrario nosotros hubieran detenido si estos 8 hubiesen, por ejemplo, haber dicho, paremos. Alguien que los hubiera llamado a la reflexión. Pero si todos continúan, o pudiendo haber contribuido a evitar... No lo hicieron. Sin hablar no lo hicieron. Yo defendí un caso en el que mataron a un hombre, un grupo muy violento, a un hombre, una undillera, como se los conocía antiguamente. Pero había uno de ellos que estaba en completo desacuerdo, pero su miedo a sus compañeros le impedía expresar. ¿Qué pasa? Entre estos hay como un código de supuesta valentía. Claro. No atreverse a parar a los que están actuando para que no le digan que son cagones. No seas cagón. No. Hay algunos que pueden no haber tenido esa voluntad, pero va a ser muy difícil distinguirlo. Primero, identificar. Segundo, saber lo que hicieron. Tercero, entre lo que hicieron, lo que dijeron. Ahí están los 3 tramos que va a tener que seleccionar la fiscalía, la acusación, porque algunos pueden quedar afuera. Afuera. De esos 10 puede alguno que... Sí, pueden quedar afuera. La participación necesaria es una participación, una complicidad. Esa es la palabra, participar con la acción, participar con la no interacción, participar con el estímulo, son todas formas que lo llevan a equiparar a este partícipe al autor de la violencia, de los golpes. 1 o 2 o 3 golpean y matan, y otros sin hacer eso, por haber estado en el lugar y haber contribuido con su silencio y haber estimulado la producción de ese resultado. Ahora, eso tienen la misma pena que el autor. No tienen ninguna diferencia. Cuando se trata del delito de homicidio agravado, como en este caso, del artículo 80 del Código Penal, y la pena era de prisión o reclusión, no hay más. Prisión perpetua, todos tienen la misma pena. Todos. 35 años, ¿no? No. La pena de prisión perpetua se contempla hoy y se computa 50 años desde la última reforma que se hizo. Eso es lo que dura la pena de prisión perpetua. Sin embargo, puede solicitar la libertad condicional a los 35 años. Es decir, ustedes ayer se preguntaban cuántos años podían llegar a tener. La pena de prisión perpetua que permite, cumpliendo los reglamentos carcelarios y reuniendo una serie de presupuestos internos, psicológicos, etc., es la de 35 años. Antes de esa reforma, el de la pena de prisión perpetua, el tiempo era de 25 años.
y podía obtener la libertad condicional a los 20 años. Ahora, ¿qué diferencia obtendría? La libertad condicional quiere decir que hay un tramo de la pena Que la se cumple en la calle. En la calle. ¿Cuál sería la diferencia en años entre uno de estos chicos que es catalogado como autor o coautor y el otro que colaboró? Autor, coautor y partícipe necesario, la misma pena. La misma pena. Prisión perpetua. Y la libertad condicional a los 35 años. Hay una tercera categoría, Sí. la de partícipe secundario. Secundario. Pero hay que ver en la trama, en el proceso ejecutivo del delito y en la actividad cumplida por cada... Hay que ver bien la actividad cumplida por cada uno, saber si alguno de ellos puede haber sido solamente un cómplice secundario. Es ¿Y decir, ese qué pena? cuyo aporte no haya sido relevante. Ni decisivo. Pero aquí, de acuerdo a cómo está diseñada la idea que se ha tenido por parte de los que vienen cronicando y tratando el tema, era de que todos convergieron con su actitud ofensiva, de daño, de menoscabo, de provocar un resultado que la cuestión es saber si era la idea de darle muerte o se presume por parte del juzgador, si se presume que evidentemente tenían este objetivo de dar muerte, representarse la posibilidad que con esos golpes se le podía provocar la muerte. Es muy difícil. Si se lo representaron, se llama doble eventual. Doctor, si se lo representaron... Hay un testimonio a propósito de eso, que es de una de las personas que estaba ahí, estaba dando vueltas por ahí cuando vio el incidente, que dijo que uno de los que supuestamente tienen partícipe secundario o necesario, le decía, mátalo, vos podés, dale, mátalo, vos podés, le decía a uno de los que estaban golpeando. Le quiero preguntar, hoy comienza la rueda de reconocimiento por parte de los amigos de Fernando Báez Sosa, con las características que tiene el Código Procesal de Buenos Aires, con todos las personas que dicen 4 parecidos al detenido que tiene que desfilar ante los testigos. El hecho de haber sido difundido por todos los medios el rostro de estos 10 patoteros, digamos, que estuvieron ahí en Villa Gesell, ¿puede ser una ventaja para la defensa? Sí, hay muchos aspectos derivados de reconocimiento que pueden ser una ventaja, pero el reconocimiento por sí mismo no es decisivo. Pueden haber otros elementos que contribuyan a establecer que una persona estuvo en un lugar, pero por cierto que el reconocimiento es una prueba de importancia fundamental. Sí, no sí. digo decisivo y dirimente. Importante. Es de una gran importancia. En un hecho de estas características, si se establece que algunos no intervinieron, ese queda en una situación al menos de duda respecto a su rol y eso lo puede eventualmente favorecer. ¿Qué diferencia hay en años de condena entre el partícipe, el coautor y el partícipe secundario? Ah, mucho. Porque el partícipe secundario tiene una pena reducida. Ah. El partícipe secundario en relación al partícipe necesario que tiene, lo vuelvo a decir, la misma pena que el autor o que el coautor del hecho. Los tres están parangonados en la pena. El partícipe secundario tiene una pena diferente. En los delitos comunes, que no sea el de la prisión perpetua, tiene prácticamente reducida en 1/3 del mucho. máximo. Tiene reducida la pena que le corresponde al partícipe secundario. Son muchos años de diferencia entre uno y otro. Y en esto también hay una diferencia de criterio entre los jueces. Los jueces de Buenos Aires y de la capital federal, con relación a los de Córdoba, tienen un criterio distinto. Los de Córdoba le sacan a la pena máxima 1/3. En cambio, los jueces de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires
lo que dicen que el máximo es 1/3 de la pena. No es que le saquen 1/3. Claro. Advierta la diferencia. Sí. Si supongamos la pena sea de 18 años, y dice que es 1/3 lo que se le saca, les estarían sacando 6 años. 6 años, claro. En cambio, de acuerdo al criterio de los jueces de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, la pena máxima solamente es 1/3 del máximo, o sea, 6 años. 6 años. Ahí está la diferencia. La diferencia. El hecho de haber involucrado, para el caso que se compruebe, ¿no?, que realmente fue así, el hecho de haber involucrado a una persona que supuestamente es inocente, que ver cómo termina la instrucción y el juicio, como este chico Ventura, ¿eso significa un agravante para los que están imputados a la hora de la sentencia final? ¿En qué sentido, Hugo? Es que lo mencionaron y lo acusaron al chico que estaba en Zárate, que fue a buscar la policía. Eso no es un agravante porque es una modalidad de atraparlo a pero eso revelaría también, supongamos que el hecho no fuese calificado como homicidio agravado, porque van a luchar también para que sea un Homicidio hecho no simple. agravado, Claro. o otro tipo Sí. de homicidio. Pero todo da la impresión de que es un homicidio agravado. Supongamos que fuese lo contrario, si alguien dijo eso y esa persona es identificada que dijo eso, esto estaría evidenciando que en este individuo hay elementos de mayor perversidad para agravar la pena en relación a otro, porque no todos tendrían la misma pena. Doctor, La misma pena es si es homicidio agravado. Sí. Doctor, un poco para agregar, ¿no? Se supo recientemente que en Villa Gesell se decretó una prohibición de bebidas alcohólicas en espacios públicos, con multas de hasta 34.000 pesos. ¿Cree que esta medida disminuirá un poco la violencia que se está viviendo en esa La zona? cuestión de la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública es un problema de la regulación municipal. Allí es la autoridad comunal de Villa Gesell la que ahora lo ha prohibido. Claro. Pero si lo hacían a la venta, puede ser una venta legal o una venta clandestina. Claro. Cada vez que hay una prohibición, hay una forma Una de violación. resistir y de violar esa prohibición. Esto es inevitable. Ocurrió a lo largo de la historia, Sí. por ejemplo, entre otras cosas con el alcohol en los Estados Sí, Unidos, etcétera, que motivó la Siempre las aparición prohibiciones generan de esa AMPA reacción. con niveles demenciales. No es una medida eficiente, entonces, dice usted. Y las prohibiciones generan reacciones siempre adversas. Y ahora han tomado la medida de no vender en la vía pública. Sí. De Sí, vender en en espacios determinados públicos. lugares. Espacios públicos, Bueno, polideportivos, habrá ¿sabes? quienes lo hacen, quienes lo respetan o no. Para eso también está esta nómina. Ah, sí. Para esos tipos que, por ejemplo, inobservan las reglas comunales, etcétera, tienen una tendencia a la desobediencia de las reglas, De las reglas. y a la agresividad, porque en el fondo es una agresión al prójimo. Es sabiendo que vendiéndole, por ejemplo, a un menor, Sí. vendiendo donde no deben vender, etcétera, están en condiciones de estar causando un daño a la sociedad. Entonces esto requiere entender que hay que respetar las reglas para convivir de una manera civilizada con el resto. Qué va. Bueno, uno saca cuentas, estos chicos tienen 20 años. Sí, 20 años. Si se le Solamente. aplica la condena máxima, A saldría... los 30 si fuera homicidio Sí. calificado y le ponen la pena de prisión perpetua, que es la pena que le corresponde, pueden solicitar la libertad condicional mientras no se modifique Sí. la ley. En la Argentina yo pienso que se puede llegar a modificar a los 35 años. Es decir, 55 años. Tendrían Para ellos agregar. 55. Hay un tratado que se llama el Tratado de Roma, que trata la pena del genocidio, que es la de 30 años. Sí. Entonces dice, la Argentina tiene una pena para la prisión perpetua que es mayor que la que el Tratado de Roma ha fijado para los delitos. Claro. Que hay como una discordancia, Claro. como una diferencia abismal. Antes, recordemos para terminar, Sí. eran 25 años. Sí. Y se solicitaba la libertad condicional a los 20 años. Ahora son 50 años, si el tipo no observa las reglas carcelarias, etcétera, tiene que estar
50 años. Virtualmente, para algunos es la pena de muerte. Es la pena de muerte. Sale a los 70. Encubierta. Encubierta. Una Sí. pena de muerte encubierta. Sí. O de lo contrario, a los 35 años. Por cierto, que antes de llegar a los 35 años hay una serie de beneficios. Pero tiene que pensar que son 35 años. Gracias, doctor. Muy amable, muy amable. Bueno, 9 de la mañana con 52 minutos Se en la arruinaron la República vida. Argentina. Qué tema, ¿no? Claro, Se ¿no? arruinaron. Tema, esa parte, Sí, le queríamos consultar al doctor porque esa es la parte más tremenda. Tremenda. Es además de la muerte, obviamente. muerte que- sí. Pero esto para estos chicos Se arruinó la vida que de, se de todas arruinaron las la vida de familias. todos, de Todas todos, las de familias. todos. Primero la del chico que se murió. Bueno, eso 9. era la ley Bloomberg, ¿verdad? La de 50 sí, años. sí, La ley Bloomberg, ¿no? la de Se 50 cambió de 50 años. Sí, señor. Bueno.